Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Sí. Acompáñeme por favor en su Biblia, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Voy a tomar este versículo como el versículo base de la meditación esta mañana. Dice de esta manera Hebreos 10, 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente, y esa palabra deliberadamente significa intencionalmente o premeditadamente, o también a sangre fría, uno de los sinónimos. Repito, dice, porque si continuamos pecando intencionalmente, premeditadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para los pecados, sino que cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina con esta expresión, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es un pasaje que creo que de una u otra manera nos inquieta. Posiblemente podríamos decir, no muy lejos de la realidad, aún nos asusta. Especialmente con la frase final que termina el escritor de Hebreos diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora bien, déjeme poner esta base. Obviamente lo que hoy quiero compartir con usted va en referencia al pecado. No quiero ocultarlo o tenerlo en misterio. Es en referencia al pecado. El versículo es el versículo, uno de los más directos y más fuertes en relación a esto. Ahora, es la intención de la palabra o es la intención de Dios poder señalar al ser humano, poder, en lugar de levantar, hundir al ser humano. No. La intención de Dios es que nosotros podamos ser vencedores en nuestra lucha contra el pecado. Dios conoce realmente la naturaleza con la cual combatimos, que es una naturaleza pecaminosa, y que nosotros pecamos de muchas formas. De hecho, todo lo que no procede de fe es pecado. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, es amplio la manera en que nosotros podemos pecar, y para eso es importante poder entender qué es pecado. De alguna u otra manera nosotros hemos concebido, o en la sociedad o en el mover cristiano se ha concebido que hay diferentes categorías de pecado. Le voy a decir algo que yo he entendido. Pecado es pecado. No hay pecado chiquito, no hay pecado grande. Lo que hace la diferencia son las consecuencias de los pecados. Es decir, pecado es pecado. Tan pecado es mentir como pecado es matar. Pero son muy distintas las consecuencias de mentir a matar. Y son muy distintas las consecuencias aún de mentira a mentira.
Porque usted puede mentirle a alguien de su casa, decir, ¿quién se comió el pastel? Y usted diga, ¿saber? A que mienta en una situación mucho más delicada, ¿verdad? Es decir, que pecado es pecado, pero las consecuencias del pecado son distintas de acuerdo a cada tipo de pecado que se cometa. Ahora, no es mi intención, como creo no es la intención de Dios, y ni la intención aún del escritor de Hebreos al hablar de esto, a que al sentirnos nosotros pecadores, porque estoy convencido y no lo pregunto porque sé que es una verdad, que todos nosotros, aunque ya la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, todavía en el camino del Evangelio hemos cometido algún u otro pecado, o varios pecados quizás. Déjeme decirle una buena noticia. Juan dijo, el apóstol Juan dijo, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis. Y tenemos que echar recurso de esa gracia que está a través de Cristo Jesús. Tenemos abogado y podemos nosotros tener la solución a nuestra realidad de pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Fíjese que pecado viene del griego amartía, que una de las traducciones es fallar al blanco, es decir, errar del blanco. Voy a ponerlo en estas palabras. Pecado es poder no alcanzar el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos alcanzados por Dios o fuimos salvos. Pecado es terminar nuestra carrera en un lugar, en otro rumbo, donde originalmente Dios quería que estuviéramos o que hiciéramos. Es decir, cuando usted se desvía del propósito que Dios tiene para su vida, usted peca y yo peco. Por eso es que toda desobediencia es pecado, porque desobedecer a Dios es ir en contra de lo que Él quiso y quiere para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, hermano, puede ser hasta una desobediencia, aún en algún momento de una manera no tan consciente, como también un pecado que se hace deliberadamente y conscientemente. Ahora, este versículo que leímos acá, y le ponía algunos sinónimos porque dice, las consecuencias tan terribles que pone, las pone porque dice que si pecamos o si continuamos pecando, y dice deliberadamente, y le señalaba yo que eso quiere decir intencionalmente, premeditadamente. Es decir, que yo sé que lo que voy a hacer está malo, lo he pensado, lo he meditado, lo he planeado y lo voy a hacer. Aunque Dios me está diciendo no lo hagas por diferentes maneras, yo vengo y digo lo hago. A ese tipo de acción, a ese tipo de pecado es que el escritor de Hebreos se está refiriendo. Posiblemente uno de los ejemplos más reales que podemos encontrar en relación a esto, y voy a usar la persona del hombre que conforme al corazón de Dios. Repito, el hombre conforme al corazón de Dios, que era David o el rey David, que llegó del anonimato, de estar excluido, como dicen ahí, excluido de la foto, y por la gracia y la misericordia de Dios lo lleva a ser el rey o el segundo rey de Israel, en contra de todo pronóstico. Cuando el maravilloso respaldo de Dios lo posiciona y lo establece en el reino. Dice la palabra de Dios, y leemos nosotros el relato, en el primer libro de Samuel, si no me equivoco, que cuando era tiempo en la primavera de que los reyes fueran a la guerra, a pelear, David se queda en el palacio, y usted quizás ha oído la historia, la mayoría de nosotros quizá la sabemos, pero él está en el palacio y la palabra dice que era el tiempo cuando tenía que estar él en la guerra, quizá no peleando, pero supervisando.
Y entonces se queda en el palacio. Y desde ahí posiblemente comenzó la desobediencia de David. Y cuando está en el palacio, entonces observa a una mujer que se está bañando. La codicia mueve su influencia, la toma, fornica con ella y la mujer queda embarazada. Esta mujer llamada Betsabé. Y entonces, por la posición de rey que él maneja, obviamente la gente le tenía respeto y hasta cierto punto temor. Pero llega un profeta llamado Natán, y cuando llega el profeta le hace una historia muy conmovedora. Y le dice, fíjate, rey, que ha pasado una injusticia en tu reino. Y David, sin duda alguna, en todo su reinado, el que hacía un análisis de su reinado decía, ha sido un buen rey, un rey que busca la justicia, un rey que no solamente habla de ir a pelear, sino que va a pelear. Por eso es que se caracterizaba David, por eso es que las doncellas de Israel, cuando Saúl, que era el primer rey de Israel, regresaba un día de la guerra, decían, Saúl mató a sus miles. Y Saúl se sintió muy acogido por ese canto. Pero las otras, el coro era, y David a sus 10,000. Y Saúl se puso enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David se caracterizaba en ser alguien que no solamente hablaba de las cosas, sino que estaba en la acción haciendo lo que decía que iba a hacer. Y en ese momento, cuando Natán viene y le plantea esa historia, le dice, ha habido una injusticia en tu reino. Fíjate que había un hombre con muchas posesiones y de repente vino un amigo a visitarlo. ¿Y qué crees? No agarró de sus ovejas, sino que fue a agarrar la única oveja que su vecino tenía, que la quería como algo muy especial, la quería como una hija. ¿Y qué crees? Él viene, se la quita a la fuerza y entonces la mata y le da eso a su amigo. Y la ira de David se le subió la sangre y dice, él mismo se autorrecetó el pago de su pecado. Y dijo, el que ha hecho tal cosa digno es de muerte. Vea bien eso. Y quizás sea necesario que vayamos a ver, o le leo yo aquí algo en 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 12. Dice, verso 5, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, estoy leyendo 2 Samuel 12:5, le dice, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Ahora, fíjese usted que luego Natán le dice, tú eres aquel hombre, etcétera. Pero el verso 13, no quiero que lea conmigo todo eso, aunque es interesante poder verlo. Pero el verso 13, 12:13, después de que llega esa sentencia por boca del profeta, verso 13 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. Ahora mire lo que le dice, no morirás. Si usted y yo estuviéramos en la situación de David, después de oír eso, yo creo que diríamos, uff. Pero se salvó David de las consecuencias. Le dice, el hijo va a morir. Va a haber rebelión en tu casa. Lo que hiciste a escondidas va a salir a luz. Daré tus mujeres a tu hijo. Y entonces uno se pregunta, o más que pregunta, uno se da cuenta que lo que la palabra dice acerca del pecado es una verdad. Y no fue simplemente por el hecho de haber adulterado con Betsabé, sino que aún más cometió homicidio y para ocultar el embarazo no deseado, mató al marido de Betsabé, que era uno de sus hombres fieles y hombres leales, llamado Urías. Es decir, que fue adúltero y asesino.
Y sin embargo, en el libro de Hechos conocemos que se habla de David como el hombre conforme al corazón de Dios. Mire, si eso no le trae esperanza a usted, yo no sé ya más qué decirle. Si eso no nos conforta a nosotros como hombres y mujeres que estamos propensos al pecado, no sé más qué decir. Se me agotaron todos los recursos habidos y por haber. Ahora, el Salmo número 51 es un salmo que, según los estudiosos, dicen que David lo dijo exactamente cuando estaba viviendo esta situación. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, y esa es donde viene la clave, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Este verso es importantísimo, hermano, y aunque parece simple, es tan importante que a veces por lo simple que es, nosotros no le damos la importancia que esto merece. Pero dice: contra ti solo he pecado. Obviamente nuestro pecado alcanza a afectar personas que están a nuestro alrededor, pero fíjese que principalmente pecamos en contra de Dios. ¿Se recuerda usted de la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo que gastó todo lo que tenía y luego cuando regresa y el padre lo está recibiendo con un abrazo y con las puertas abiertas de su casa y de su corazón, le dice: padre, he pecado. ¿Cómo le dijo? ¿Contra ti he pecado solamente? He pecado contra el cielo y contra ti. Oí a un rabino hablar sobre esto y decía que una de las cosas por las cuales David fue el hombre conforme al corazón de Dios es porque no trató de justificar su pecado. Porque no trató de decir lo que muchas veces nosotros quizá hemos hecho. Yo no conozco ni quiero saber de sus pecados ni usted de los míos. Pero en algún momento cuando estamos acorralados por eso venimos y decimos: es que miren las consecuencias, es que miren la situación, es que mire era muy difícil lo que estaba pasando. Mire, dejémonos de cuentos. Y si queremos realmente agradar a Dios, sería mejor que dijéramos, como David: contra ti solo he pecado. ¿Por qué razón? Porque fíjese que en medio de toda esa situación, en medio de lo difícil que era la situación que David estaba viviendo, Natán viene y le dice: pero Dios ya perdonó tu pecado. Ahora, ¿por qué Dios vio eso? Definitivamente porque las palabras del Salmo 51 ya estaban en lo profundo del corazón de David. Y dice: contra ti, y reconoce su iniquidad. Y dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué quiere decir eso? De que si nos está yendo de una manera mala, voy a poner esto, y esto lo pongo entre comillas, por nuestras propias acciones, no digamos: Señor, no me amas. Sí nos ama, y porque nos ama es que está permitiendo esas situaciones. Y David dice: eres justo cuando juzgas. Porque si alguno esta mañana dice: mire, yo tengo mis dudas que Dios sea justo, tampoco sé más que decirle, más que pedirle al Señor que tenga misericordia de usted y crea en un Dios que es justo y perfecto en todas las cosas que hace. Pero Dios es justo, sus juicios son justos. Ahora, el Salmo en sí es maravilloso. Sigue diciendo, verso 7, purifícame con hisopo. Dice verso 6, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme ir gozo y alegría, regocíjense los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Verso 10 dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12, por favor, si usted lo tiene ahí, léalo conmigo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Pero la frase siguiente es la que me llegó. Y sosténme. Y sosténme con un espíritu de poder.
aquellos que en alguna manera hemos sufrido en algún momento las consecuencias de pecar, sabremos que es lo más terrible que le puede pasar al cristiano que ha tenido realmente un nuevo nacimiento en su vida. Su espíritu se marchita, el gozo se le va, vienen muchos temores alrededor de la vida del cristiano, temor a la muerte, temor al futuro, temor a tantas situaciones. Pero cuando usted está en obediencia, no hay lugar en su vida para los temores. Aunque el diablo venga, hermano, es como que uno tuviera un repelente en contra del temor, en contra de la duda. Cuando estamos en una vida de obediencia, es decir, porque pecado es desobedecer al plan de Dios, pero cuando estamos en una vida de obediencia, hermano, no es necesario que le digan a usted, el Señor está con usted, usted lo sabe. No es necesario que llegue, hermano, a darle visiones y profecías, que vieron ángeles, que vieron aureolas, que vieron realmente toda la potestad de los cielos cuidando su casa. Usted lo sabe. Pero cuando estamos en desobediencia, nos digan lo que nos digan. Estamos con temor, estamos con angustia, estamos abrumados. Ahora, David sabía muy bien eso. Por esa razón lo que más anhelaba era mantener en su vida, en su reino, en el plan de Dios, era una actitud de obedecer a Dios. Posiblemente en esta vida será muy difícil que lleguemos a alcanzar niveles de perfección, pero sí podemos alcanzar niveles donde si fallamos, podamos inmediatamente tener la actitud de David, decirle, Señor, perdóname, yo he fallado, Señor. Y como decía Juan, tú eres mi abogado, Señor, ayúdame, restitúyeme, restáurame. El Señor Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, al final dice, que pidiéramos que seamos librados del mal. Mas líbranos del mal, o del maligno, dice otra versión. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es decir que tenemos la potestad de pedir, Señor, líbrame del diablo. Líbrame de la tentación. Usted me dirá, ¿por qué pastor está hablando del pecado? Es que es necesario. Si no hablamos de pecado, hermano, entonces estamos ignorando qué pasa y vamos a caer por desconocer que estamos rodeados de esa situación. El día viernes yo le compartí algo acerca de pasaje, Jeremías habla 15:19, dice que la labor de, dice, si quitaras lo precioso de lo vil, entonces serías mi portavoz. Ezequiel 20, Ezequiel 42 habla de que la función del sacerdote dice que era quitar o enseñar al pueblo a discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo precioso y lo vil. Así que de una u otra manera, hermano, es importante saber discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y cuando estamos nosotros viviendo en una vida que agrada a Dios, entonces vamos a tener una calidad de vida excelente, hermano. Ahora, ¿es difícil? Claro que sí. Por eso es que en el Salmo 51 el rey David habla y dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Quisiera decirle que esa es la conclusión del mensaje esta mañana. Sosténme con un espíritu de poder. Yo quiero, Señor, pedirte cada vez que cometa algún error, que me sostengas con un espíritu de poder. Y le voy a decir que es posible. Usted ha experimentado el espíritu de poder en diferentes áreas de su vida para controlar lo que sale de nuestra boca, para controlar las acciones que tenemos. Aún yo le compartía a algunos jóvenes, y me voy a atrever a decir esto, hermano, públicamente, es una realidad, yo creo que la mayoría de nosotros no ignoramos, pero por ejemplo, si usted le pregunta a un joven, ¿cuáles son tus luchas más fuertes? Hermano, está en el área del sexual. Si alguien venga, y por eso es que me caen tan mal, tan gordo, tan pesado los pseudoprofetas que llegan a profetizar a los jóvenes y dicen, yo he visto tu lucha en tu mente y tus pensamientos. No es que Dios esté hablando, usted sabe que ahí está el centro de los problemas. O a veces cuando se sabe que hay una pareja recién casado, yo he visto los problemas de tu matrimonio. Mire pues, ¿qué tan profeta soy yo? Todos los casados levanten la mano. Todos los casados levanten la mano. Vaya pues. Bajen la mano ahora. A todos los casados les pregunto, ¿qué tal el primer año? ¿Bonito o terrible? Levanten todos los que digan terrible.
Qué profetazo el que tiene usted aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en su gran mayoría, hermano, uno al llegar a decir I do, mira lo maravilloso, mira, es más que sí se ama con amor ágape, pero el amor eros se está traicionando. Entonces, ya que uno ha satisfecho los deseos, las pasiones, comienza a ver todo lo que está detrás de la figura. El carácter, los pensamientos, las metas, el suegro, la suegra. ¿A dónde se está yendo el dinero? Los malos hábitos que puedan haber. Entonces comienzan los conflictos, comienza Clash of the Titans. Y llega un pseudo profeta a decirle a alguien que está con sus primeros 2 años: yo he visto, Dios me ha revelado que estás teniendo problemas en tu matrimonio. Y el otro, por ignorante, porque su pastor nunca le ha hablado tan claro como esto, dice: ¡ah! Y hay muchos así hoy que dijeron, abundan. Ahora, a lo que quiero yo dejarles saber en esto es lo siguiente. Hay consecuencias de pecar. Tenemos que saber y entender de que es muy fácil pecar, de que nuestra naturaleza nos llama a pecar. El libro de Hebreos, para que podamos correr bien la carrera cristiana, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Alguien contradice esa palabra? Que hoy se atreva a decir: no, pastor, mire, a mí, yo con el pecado no. Hermano, solo que fuera marciano o zombie, ya que están mucho de moda, ¿verdad? Carente de alma. Pero el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ahora, el problema, y aquí para ir entrando ya al núcleo de lo que quiero dejar en su corazón es: pastor, el verso con que inició es un verso que está muy fuerte. Sí, yo sé que está muy fuerte y nos debe dar a cierto punto cierto temor. Ahora, la clave está en que dice: aquellos que pecan intencionalmente, deliberadamente, a sangre fría. Conocí a una persona. En el ministerio uno escucha muchas cosas. Y si usted quiere, y Dios le ha propuesto ser ministro, óigame bien esto. Si usted quiere llegar a ser un siervo de Dios, lo que le escuchan y le dicen a usted: hermano, pero esto le ruego que no lo cuente. Muérdase la lengua, hágase un nudo, resérveselo. No sea chismoso o chismosa, por si las hay. Pero en el ministerio uno escucha tantas cosas, hermano. Y en una oportunidad recuerdo escuchar a alguien, obviamente le aclaro para que usted no diga: ay, ha de ser fulanito. No, lejos de aquí, bien lejos de aquí. A alguien que me comentaba y me decía: tuve que luchar muchos años para que Dios me perdonara, porque, y no lo hizo, me comentó él, sino que querían forzarlo a que matara a una persona. Dice que le dijeron: este te toca a vos. Y me contaba él y me decía, me temblaba la mano y comencé a sudar frío, la persona amarrada, y no podía hacer nada. Y como pasaron como 3 minutos, llegó otro. Y le dijo: sos un cobarde, le dijo, quítate de aquí. Y él, cuando se fue, solo oyó los disparos. ¡Pa, pa, pa! Me dice: gracias a Dios no lo hice. Pero ese sonido, esas situaciones, pasaron por años en mi cabeza, o meses en mi cabeza. Situaciones que estaban, como dice en inglés, hunting me, me estaban acechando sobre mi cabeza. Le voy a decir algo: nosotros no somos quienes para juzgar. La sangre de Cristo puede limpiar pecados de homicidio como pecados de mentirías blancas, como lo dicen por ahí.
Lo importante realmente es que nosotros no lleguemos a la actitud, porque al dejarle este ejemplo veo a alguien que estaba sufriendo por cometer un homicidio. Sin embargo, otra persona que era tan fácil hacerlo, que lo hizo sin ningún remordimiento. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a perder remordimiento por los pecados? ¿Ha oído usted ahí un dicho que dice que la práctica hace al maestro? Qué lindo sería que fuéramos maestros de justicia y no maestros de pecado. Maestros de verdad y no maestros de engaño. Cuando alguien se hace inmune en su conciencia al pecado, cuando lo hacemos, lo pensamos, lo meditamos, miramos qué vamos a hacer y miramos cómo nos vamos a justificar. Pastor, ¿por qué está diciendo esto? No lo sé, por algo lo estaré diciendo hoy. Y creo que lo principal es para que nos evite Dios por medio de su consejo, a que lleguemos a cosechar consecuencias de nuestro pecado, aunque el pecado sea perdonado, pero las consecuencias se mantienen. A David se le murió el niño, se le revelaron sus hijos, o se le reveló su hijo, para ser más exacto. Hermano, hubo homicidio en su casa. Hubo incesto en su casa. Lloró amargamente, sin duda alguna. Ahora, vamos a entrar ya de lleno al meollo del asunto. Números 21:9 dice que cuando el pueblo de Israel, que se impacientó por el viaje, y dijeron del maná, este alimento es detestable. ¿Se recuerda usted de esa situación? Que está el pueblo de Israel y de repente comienzan a quejarse delante de Dios. Aquí no hay agua, aquí estamos en el desierto y este maná que nos das todos los días es un alimento detestable. Dice que el Señor envió serpientes abrasadoras, pero Dios siempre que permite situaciones difíciles, mire, esa es la gran misericordia de Dios. Alabado sea su nombre por lo que Él es. Siempre da la alternativa. Oí un documental un estudio bíblico acerca de una persona que llegó a investigar la región que se supone que era de Sodoma y de Gomorra. Dice que han encontrado desechos de piedras de azufre. Y cuando él agarra un pedacito de piedra de azufre y le pone fuego, hay un olor tan penetrante y tan tóxico, oigan, que es imposible poder estar cerca de eso. Entonces, cuando la Biblia dice que cayó fuego y azufre sobre Sodoma, nos damos cuenta que aún el juicio de Dios fue con misericordia. Porque la gente no murió quemada, sino que murió intoxicada. Aún en eso Dios tiene misericordia. Aunque han colmado la medida de su paciencia. Y es el punto que yo quisiera que no llegáramos hoy. En ninguno de nosotros. Porque aunque David pudo alcanzar mucho más, hermano, por esas situaciones, su proyección se frenó. Entonces cuando el pueblo viene y comienza a hablar en contra de Dios, dice del maná, que estaba hablando indirectamente de la persona de Jesús que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Dijeron, este alimento es detestable. Cuando nosotros estamos con situaciones en nuestra alma, la Biblia se nos hace aburrida, las alabanzas se nos hacen monótonas. Todo lo que concierne la vida cristiana nos cansa. El problema no está alrededor, el problema está en nuestra actitud interna. Y el pueblo comienza a detestar el maná y el Señor envía las serpientes, pero juntamente con eso dice Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando la serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ahora, el punto era que era una acción voluntaria. La serpiente estaba allí.
Pero no se podía forzar a nadie que la viera, sino que era algo voluntario que tenía que ver con fe. La solución está en que pidamos al Señor: dame, Señor, un espíritu de poder. Pastor, así de fácil. Pastor, ¿será posible? La Biblia dice, David lo llegó a hacer y de él se habla que era un hombre conforme al corazón de Dios. Señor habla en Mateo y dice, líbranos del mal, es porque Él lo puede hacer. ¿Por qué razón? Fíjese que en la Biblia encontramos algunos pasajes que muestran las consecuencias de continuar. Por favor, diga conmigo, continuar, perseverar, deliberadamente, pecar deliberadamente. No me vaya a malinterpretar hoy y me vaya a decir, pastor, usted que se cree súper santo. No, soy quizás el más pecador de todos. Pero estoy hablando de deliberadamente, conscientemente, creyendo que podemos engañar a Dios. Porque si la Biblia dice en el libro de Gálatas, no erréis, de Dios nadie se burla, ¿será que lo dejaron ahí porque no tenía nada más que escribir Pablo? ¿O sabía que en la naturaleza del hombre en algún momento el diablo nos va a tentar y nuestra propia naturaleza nos va a tentar a que querramos engañar a Dios? That is impossible, my friend. Es imposible engañar a Dios. Si sembramos para lo espiritual, no le voy a decir que va a venir la bendición de la noche a la mañana. No, Señor, eso no va a ser así. Pero que va a venir la bendición y el cumplimiento de las promesas de Dios va a venir en su debido tiempo. Porque el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Va a venir, Dios es fiel. De igual manera, si yo comienzo a sembrar para la carne, voy a cosechar muerte. Dios no me ama, sí nos ama. Pero hay leyes en el mundo espiritual que no pueden ser violadas. Y tarde o temprano entonces cosecharemos muerte. ¿Qué está tratando de decir, pastor? No le tengo secretos. Lo que quiero que salgamos hoy es con una actitud de decir, yo voy a salir de este lugar con la mentalidad, con la disposición, con la intención de luchar en contra del pecado. Y no salir diciendo, pues lo que Dios quiera. No. Vamos a luchar en contra del pecado. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero podemos en el nombre del Señor y por la fortaleza del Espíritu de Dios. Mateo 12, 43 al 45 dice, si esto no nos asusta, I don't know what else to tell you. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, entonces dice el espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Mire lo que dice el espíritu. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Porque cuando Dios nos liberta, nos deja bien arreglados. Pero el espíritu que salió dice que va entonces, y mire, si alguna vez nosotros venimos y decimos, espíritus tontos, yo no creo que los demonios sean tontos. Porque este espíritu dice, mire, es tan inteligente que dice, si me sacaron una vez, me van a volver a sacar otra vez. Pero él no regresa solo, sino que dice que busca 7 peores que él. Al cara cortada, al tuerto, como le llamen ahí en el mundo de la ultratumba, y le dicen, tengo un condominio que está pero buenísimo, recién remodelado. Los invito a it's rent free. Y busca 7 peores que en él. Y dice, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y el Señor le dijo a esa generación, espero que no lo diga de ninguno de nosotros. Así también será con esta generación perversa. Y el punto clave aquí es que la casa estaba sin ser habitada. Por eso es la importancia de mantener la llenura del Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Si entramos a situaciones donde vemos la liberación de Dios, mire, hermanito amado y hermanita amada,
Pidámosle al Señor la constante llenura de su espíritu. Porque esa va a ser la clave. Entonces le digo yo, cuando el diablo va a llegar, hermano, es como que usted tuviera un repelente. Es como el pato en el agua. ¿Sabe que los patos tienen como aceite en las plumas? Pero usted va a ver que los patos, hermano, está el agua congelada. Ellos felices ahí. ¿Por qué? Porque tienen repelente en eso y no se hunden. Usted trate de hundir un pato. Pruebe un día, lo hunde y sale otra vez, hermano, y lo hunde. ¿Por qué? Porque tienen como un aceite, como un repelente en las plumas, hermano, y salen a eso. Entonces, la obediencia, hermano, es para nuestras vidas eso. Estamos con la llenura del Espíritu. Alguna vez me han dicho a mí, soñamos que hay ataques, soñamos que hay hechizos, soñamos que... ¿Sabe qué es lo único que yo me preocupo cuando eso me dicen a mí? Señor, quiero agradarte, quiero obedecerte. Porque si yo estoy bien contigo, no habrá ataque, hechizo, maldición, conjuro, lo que sea que pueda entrar. Pero cuando andamos en desobediencia, pastor, ¿qué aceite me recomienda para poner en la entrada de mi casa? Llene su vida de su espíritu, corrija su caminar y el diablo no va a poder entrar. Que va a ladrar, que lo va a amenazar, que lo va a asustar o va a querer asustar, lo va a querer asustar, hermano. Pero no podrá. Usted le va a decir, entrarás por un camino, pero por 7 saldrás corriendo. La mejor garantía es una vida de obediencia delante de Dios. Juan 5:14, hablando acerca de un paralítico, Jesús le dice a este hombre, bueno, antes que lo lea, yo sé que usted conoce la historia, pero fíjese que dice que este paralítico iba al estanque de Betesda y habían muchos enfermos, habían entre ellos paralíticos y con diferentes enfermedades. Y Jesús entra a ese estanque, que era un estanque donde dice que bajaba un ángel del Señor, removía las aguas y el primero que entraba, después de que el ángel removía las aguas, era sanado de cualquier enfermedad, sea dolor de cabeza o sea una parálisis total. Y entonces cuando llega, dice que le dice a este hombre si quería ser sano y le dice, cuando las aguas se mueven, me ganan, o sea, por más que yo pueda tratar o no hay quien me ayude, pues, ¿ya? Y me ganan y ya tengo tiempo de estar aquí y no hay manera en que pueda agarrar ese milagro. Ahora, una de las cosas que yo le preguntaba al Señor en esto es, cuando usted lee todo el pasaje ahí, no dice que el Señor sanó a los demás, fíjese, sino que sanó solamente a ese paralítico. Y le dijo, toma tu camilla y anda. Tan sencillo, ¿verdad? Porque cuando Dios quiere, Dios quiere. Ahora, el punto que le quiero marcar es que aquel hombre es sano, agarra su camilla, hermano, y fue una conmoción sin duda aquel hombre, que dice la Biblia que tenía 38 años de estar enfermo. Ahora bien, si leemos bien el pasaje, no dice que tenía 38 años de estar totalmente paralítico. Había llegado a una parálisis total, sin duda, pero a veces esas situaciones comienzan progresivamente. Entonces, y ese es el punto, que fíjese que a veces cuando comenzamos a ver las consecuencias del pecado decimos, ay, pero esto lo aguanto. Se agudiza un poco más y decimos, ay, pero todavía lo aguanto. Y nos pasa lo de la rana en el agua tibia. Y de repente no sé hasta qué punto llegó este hombre, que llegó a una parálisis ya crónica total, y el Señor lo sana. Pero cuando dice que lo encontró después en el templo, es donde en el capítulo 5 y verso 14 de Juan dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Lo nota ahí? ¿Y qué le dice? Ahora, ahí no necesitamos 10 dedos de frente. Con los 6,5 que yo ya tengo, me es suficiente para saber que el Señor estaba diciendo que la causa de su parálisis venía porque había pecado. Y le tuvo que advertir, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Y es la pregunta que siempre me he hecho,
¿Qué peor que una parálisis total? Y 38 años de estar en esa condición. Si no tan crónica, pero tenía la condición. El punto que le quiero marcar es que el Señor le dice: no peques más para que no te suceda algo peor. Ahora, el punto aquí es claro, hermano. ¿Por qué tuvo el Señor que advertirle? Porque era necesario. ¿Por qué el Señor nos habla hoy de esa manera? Porque yo le digo con todo mi corazón y sin ninguna intención de hacerme la víctima, soy el primero al que el Señor le habla. ¿Por qué el Señor nos habla de esta manera? Porque es necesario. Porque la vida abundante va a ser una vida en obediencia. Entonces le dice: mira, pero ten cuidado porque no te vaya a suceder nada peor. Vamos a un pasaje más. Juan 8:11. Hablando acerca de aquella mujer que la encontraron en fornicación con, obviamente, un hombre, ¿verdad? Y era tan bajo el nivel de la mujer y eran tan desventurados los fariseos y los que llevaron a esta mujer que planearon. Yo he dicho, a mí se me hace que le han de haber dicho al hombre: mira, vamos a llegar a las 10:15, vamos a llegar, así que a las 10 salite de ahí. Decirle a ella que se quede ahí, que déjale algo de comer para que no se vaya, pero vos te salís para que ya no te encuentren. Que te vean que entres y que supieron que estaban haciendo lo que estaban haciendo, pero de ahí te salís o te vas, o dejas que te agarre fulano de tal y él te va, y después él va a hacer como que te escapaste, sea como sea. Pero tenían que haber llevado a los dos y solo llevaron a ella. Y cuando le están a punto de apedrear, que el Señor comienza a escribir en tierra, dice: el que esté limpio de pecado. Mire cómo es que el Señor sabía muy bien: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el más viejo hasta el más joven. ¿Por qué será? Todos los viejos serios hoy conmigo, ¿va? ¿Por qué será? Comenzaron a tirar las piedras. Y le dice el Señor: mira, mujer, verso número 11. Ella respondió, después de que el Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Entonces él respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete desde ahora. Y le dice una vez más: no peques más. Ahora, ¿es Dios injusto entonces? ¿Es acaso que el que se hizo hombre para entender nuestra naturaleza dice solamente por mantener una carátula de religiosidad? Cuando el Señor está diciendo: vete y no peques más, ¿es acaso que Él está ignorante de lo que es nuestra naturaleza de pecado? ¿O es acaso que Él sabe que la oración que David dijo es algo que muchas veces no hacemos y que está a nuestro alcance? Dame, Señor, un espíritu de poder. Te repito, dame, Señor, un espíritu de poder. Yo le comentaba a algunos jóvenes esto: hubo una época en mi juventud donde tuve un avivamiento de Dios a mi vida, donde todos los problemas hormonales se fueron. No entro en detalle en eso, pero así. Hasta yo mismo estaba asustado. Cualquiera puede decir: es que eso es normal, eso es natural en cierta edad. Hermano, cuando Dios hace algo puede llevarnos a una realidad espiritual que nos asombra. Por eso yo puedo creer sin lugar a dudas, porque lo leo en la Biblia y porque lo he experimentado, que se puede vivir una vida victoriosa, sea cual sea la situación a la que nos enfrentemos. Pero tenemos que decirle: Señor, con todo el corazón, uno, reconocer nuestra situación y decirle: Señor, por mí mismo no puedo, dame un espíritu de poder. Porque si Dios da un espíritu de poder, hermano, entonces diremos: no es con fuerza humana, no es con poder, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Podré entonces contener mis temperamento? Claro que sí. ¿Podré contener las malas intenciones que toda mi vida he tenido? Claro que sí. ¿Podré contener entonces las acciones que en toda mi casa y mis ancestros han hecho? Claro que sí. Pero es necesario decirle al Señor: dame un espíritu de poder.
Entonces termino aquí. Juan 8:11 le dice, vete y no peques más. Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 8 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero los versos siguientes siguen diciendo, pero aquella que produce abrojo y espinas no está sino para ser maldecida. Ahora, aquí estaba hablando el libro de Hebreos acerca de aquellos que querían justificarse por medio de las obras de la ley y que no estaban confiando en el sacrificio de Cristo. Es importante conocer eso, ¿por qué? Porque, hermano amado, mire, la vida victoriosa, óigame bien esto, la vida victoriosa es una vida milagrosa. Es solamente a través del Espíritu del Señor. Si usted quiere proponerse, este año yo me propongo a que no va a salir ninguna palabra mala de mi boca, yo me propongo, mire, dicen por ahí un dicho que más fácil cae un hablador que un cojo, hermano. Pero si usted dice, este año yo me propongo pedir todos los días al Señor que me dé un espíritu de poder, que me dé un espíritu de fuerza, se va a sorprender de los avances que en el poder del Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios, logramos en nuestra vida. Concluyo con esto. Voy a concluir con esto. Hebreos capítulo 12, versos del 3 al 6. Importante que leamos este versículo. Y termino con esto. Capítulo 12, versos del 3 al 6. Sabe que el capítulo 11 habla de todos los héroes de la fe, ¿verdad? Que hicieron hazañas, etc. Pero Hebreos 12, del 3 al 6 dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores. Pregunto, ¿qué es una persona hostil? ¿Violenta? ¿Sí? ¿Mala? Una persona hostil es una persona, ¿cómo llamarle? Sí, violenta, pendenciera, una persona que le gusta pegar, una persona que le gusta hacer daño. Y dice aquí, considerad pues a aquel, está hablando de Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Ahora, vea esa siguiente frase, y no la podemos quitar de la palabra del Señor, pero es una realidad que debiera ser ¿cómo ponerle a esto? Esta palabra debería ser como la carta de presentación de la intención de nosotros, de la intención de nuestros corazones. Dice aquí, que en nuestra lucha, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Dos palabras, lucha en contra del pecado. ¿Vamos a luchar en contra del pecado? ¿O vamos a decir, si Dios sabe? Vamos a pelear en contra del pecado. Y aquí dice que en vuestra lucha en contra del pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de una decisión, está hablando de un compromiso, está hablando de una determinación para luchar en contra del pecado. Pastor, ¿cómo le hago si soy débil? Pídale al Señor, pidámosle al Señor, revísteme con un espíritu de poder. Para cuando el enemigo venga y la tentación venga, le digamos, ok, ¿querés venir? Entonces va a haber una lucha férrea. Va a haber una decisión en donde si es necesario hasta voy a derramar sangre. Uno de los hombres más
trascendentales en la historia cristiana evangélica fue Martin Luther o Martín Lutero. El otro día estudiándome de esas cosas que no tienen nada que ver quizá, pero uno a veces le dan gozo y alegría saber. Pero me di cuenta que Martín Lutero nació el 10 de noviembre, yo nací el 11, o sea que yo casi le llegué. Había sido educado bajo misticismos de la Iglesia Católica, donde manejaban la Biblia solamente los sacerdotes, en latín, no dejaban que el pueblo pudiera saber qué es lo que decía la Biblia para que ellos pudieran manejarla a su manera. Y él comienza a rebelarse, de ahí donde viene el movimiento de la Reforma. Y por eso es que los católicos nos dicen a nosotros que somos protestantes, porque protestamos en contra de su estructura que estaba corrupta. Comenzó todo con Martín Lutero. En la biografía de Martín Lutero se habla que dice que en más de una ocasión lo oían gemir en su cuarto, diciendo: mi pecado, líbrame de mis pecados. Hoy en día ya no está de moda eso. Hoy en día la iglesia, por falta de la administración genuina de un sacerdocio, casi ya no se habla del pecado. Es un mensaje no muy bien recibido. No llena estadios hablar de un mensaje de pecado. Sin embargo, es bíblico. Y dice que en nuestra lucha en contra del pecado debiéramos estar decididos hasta el punto de derramar sangre. No depende de usted, no depende de mí. Depende del Espíritu de poder de Dios. Bendito Dios y Señor nuestro, maravilloso Señor Jesús.